La previa, en la clase anterior, muy buen día, en la clase anterior, no se inició con la conferencia de cerrando procesos, cuentas claras, por cuanto se hicieron unas preguntas que fueron interesantes, previas, y ellas se alargaron, pero era urgente responderlas. Hoy, al parecer, estamos en una tónica similar. Vamos a responder preguntas muy importantes y que son las siguientes. La primera, respecto al suicidio. ¿Qué recomendaciones? ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Y qué se podía hacer por una criatura así? Mi primer consejo, miren, empiezo explicándoles que cuando se tiene a Dios dentro, se es pleno. Se vive en un estado que se llama Samadhi. El heliocrón anterior dimos un ciclo sobre lo que era el Samadhi. Posiblemente tengamos que volver a entregarlo con otros elementos adicionales. ¿Qué es eso del Samadhi? Es la plenitud que uno siente en su corazón. No hay gozo más, placer más grande que ese tener uno a Dios dentro. Decía el maestro Samael Aun Weor, cuando tiene a alguien a Dios dentro, así es en la más oscura mazmorra, en la más profunda de las mazmorras, está bien, se siente bien. Yo en mi caso, le hablo de mi caso personal, un indicativo de si uno está haciendo lo correcto o no lo está, es el estado de interior que uno siente. Cuando se da un paso más dado, uno siente un bajón, comienza a sentir un bajón de esa plenitud. Y quien se aleja más, va sintiendo lo más grande. Indudablemente que todo está relacionado también con el tamaño del alma. Un alma grande tiene es más propenso que se conecte con la presencia de tu maestro, de su real ser. Una alma chica, pues, está alejada de su real ser. Y son seres que son vacíos, huecos. Les hablo primero a sus mercedes, los que están buscando a Dios de alguna forma, no tanto una creencia, sino una presencia, porque esto es muy importante que lo entendamos. El mundo se debate en guerras y en discusiones bizantinas, creyendo que todos tienen la verdad. No, es que yo tengo la verdad. Mi religión es la verdadera, el otro no, mi religión es la verdadera. No, es que esta es la verdadera. Mis venerables, mis respetados hermanos, la verdadera religión es la verdad. No es una creencia, es una presencia. Y eso va de la mano de la cantidad que encarne Dios dentro de sí. La cantidad que se encarne Dios dentro de sí. Ningún enviado de Dios a través de los tiempos ha venido a fundar religiones, ¿no? Ellos han venido a entregar una mecánica, un mecanismo para que las personas vuelvan a restablecer esa conexión con Dios.
que las gentes se quedan con la creencia y se olvidan de la esencia. Se olvidan de esa esencia. Es lamentable esta desgracia. Entonces, estas doctrinas que se están entregando por maestros Kelly Zeus y Luceus, Samuel Bator Beor, lo que buscan es entregar mecanismos para que uno vuelva a reencontrarse con ese real ser, con Dios en uno. Aquí no se está buscando que alguien crea o no crea, ¿no? Lo que se está buscando es que se actúe, que haya una acción directa. Haciendo este preámbulo, entonces volvemos a la pregunta que hace la dama en torno al suicidio. Una persona que siente deseos de suicidarse es una persona que de alguna manera ocurrir dos cosas. O está muy desconectada de Dios, o el dolor la tiene agobiada al máximo. Hay una condición de víctima que la ha llevado hasta niveles inimaginables. Niveles inimaginables. Y eso es lo que puede estar ocurriendo. Hoy por hoy, tristemente uno ve géneros musicales que matan el alma. La van matando de una forma acelerada. Como el reggaetón, como el hardcore. Hay unos tipos de rock. Yo no soy tal vez el más docto en esto. En el diplomado que se está dictando los viernes ahora, si estamos hablando de música, y allí un sabio que conoce de esto nos está explicando estas cosas. Pero lo que sí sé es que hay unos tipos de música que bajan el estado de alma y lo alejan de Dios. Lo primero que tienen que hacer su mercedes y todos los que quieran evitar ese suicidio es alejarse de esa música. Hay una canción que se llama El Suicida. La canta un señor llamado Johnny Albino. Johnny Albino, muy famoso, un cantante muy conocido, antiguo. De pronto las nuevas generaciones no lo conozcan, pero es impresionante esta canción. Es impresionante. Y eso, ese clamor, esa búsqueda de la muerte, definitivamente por salir por la puerta de atrás, a ninguna parte buena conduce. A ninguna parte buena va a conducir. No. Iba a hacerles una práctica, pero mi ser me dice que no todo el mundo está preparado. No todos están preparados para esto. Mis queridos hermanos, entre más se aleje de Dios una criatura, más propicio y propenso está para morirse, para buscar la muerte.
no es lo mejor, no es lo más recomendable. Entre más se tenga a Dios dentro, más plenitud hay. Primera cosa que hay que aprender, cuiden su energía genética, muten su energía. Cuando se derrama la energía sexual, dado que millones de átomos crísticos se pierden, son reemplazados por millones de átomos satánicos, la muerte entra en una criatura. Thanatos entra. El Heliocrón pasado les enseñamos unas técnicas para controlar a Thanatos. En este año, en este Heliocrón, posiblemente tengamos que volverlas a enseñar a sus mercedes para combatir a Thanatos, que es ese deseo de morirse, pero mal muerto, salir por la puerta de atrás de esta existencia. Si los humanos supieran lo grande que es estar en esta esfera, en una esfera iluminada con un sol como el que nos alumbra, se viviría de rodillas dándole gratísimas a Dios por esa bondad. Son millones y millones y millones y millones y trillones de chispas que claman por una oportunidad como la que tenemos los seres que vivimos en una esfera iluminada por un sol como este. Y les digo algo, aún el sufrimiento más grande que pueda existir sobre la tierra, aún así, es ínfimo comparado con las regiones donde se procesan las criaturas en un proceso de kármico gigante. No es que Dios sea cruel, no. Es que los niveles de karma de las criaturas es gigantesco. Y aún aquí en la tercera dimensión, en esta tercera dimensión, está comprimido esos karmas. Alguna vez un ángel nos transmitió un mensaje, nos transmitió este mensaje. Un niño que estaba con un cáncer, pero un niño que buscaba a Dios. Le dijo ese ángel, por duro que sea un dolor aquí, es mejor pagarlo acá que no pagar las cuentas allá. Grábense eso en su alma, en su mente, en su corazón, en su sexo. Por duro que sea un proceso aquí, es muchas veces más chico que lo que las criaturas tienen o tal vez teníamos o tenemos que pagar en los mundos infernales, en los submundos, llamémoslos submundos. A mí he tenido la oportunidad, la divinidad me ha dado esa oportunidad de visitar varios infiernos. Un infierno que tuve la oportunidad de visitar fue el de los suicidas. Es impresionante. En el mundo de los suicidas, allí se vive como si fuera un día
nublado a las 6 de la tarde a punto de llover, sea oscuro el día, ya opaco. La tristeza y la angustia casi que se tocan con los dedos de la mano, así, en el ambiente. Las criaturas allí buscan la muerte y no la encuentran. No la encuentran. Allá no existen las bondades que aquí en esta tercera dimensión existen. La luz de este sagrado sol. El pralá que recibimos en el amanecer. El sagrado hasaja. Los amores maternales o la presencia incluso de Dios en toda la obra. Allá se está más alejado. Así parezca extraño, estar en esta esfera es una bendición, una gran bendición. Quienes estamos en los países donde tenemos sol de forma permanente, todo el heliocrón, somos aún más benditos. Observen, me preguntaban alguna vez por allá en un país del norte, ¿por qué en países como Canadá, Suecia, Finlandia, el norte de Rusia, en todos esos países, en Alaska, por ejemplo, cuando llega el invierno, se disparan los suicidios? Se disparan los suicidios. ¿Por qué? Porque es que este sol que nos alumbra, cada rayito de sol es presencia de Dios. Es energía que viene desde el sagrado sol absoluto hasta nosotros o hasta nos. Entonces, paralelo, hay que aprender a mutar la energía, les decía, porque la energía crística que está en nuestras gónadas, al llenar nuestro cuerpo, nuestro templo, nos va llenando de esa energía del Pojat, de la vida, del deseo de vivir. Es una primera condición. Una segunda condición a las criaturas, sean del mundo, sea que conozcan estas doctrinas, es desarrollar el poder de ser agradecido. Existen 7 tipos de amores, lo que los hemos explicado. El más importante de todos es el amor a Dios. Sigue el amor a uno mismo. Y ahí lo estaremos explicando a su momento. Pero para este momento, la explicación que queremos darles, Mercedes, el amor a Dios, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Hay un link que por ahí lo canta el maestro Kelly, que dice: reconciliado soy con Dios. ¿Cómo se empieza uno a reconciliar con su Creador? Aprendiendo a agradecer. Aprendiendo a agradecer. Les doy esa técnica. Hagan una lista de todas las cosas por las cuales hoy pueden agradecer. Desarrollen el don de ser agradecidos a la vida, a la naturaleza, a Dios mismo, a sus padres, a las personas de las cuales su merced es algo tienen que agradecer. Y miren
¿Qué han dado a cambio de eso que han recibido? Tiene que haber un principio de compensación. Si yo recibo, tengo que dar algo a cambio. Grábense eso en su cuerpo, en su alma. Porque lo contrario, caemos en los planos de la ingratitud. De la ingratitud. ¿Ven? Cuando nos llenamos, cuando aprendemos a valorar lo que tenemos, se aplica lo que dijo el Cristo. Al que tiene le será dado, y al que no tiene aún lo que no tiene le será quitado. La persona que agradece va potencializando la vibración de la abundancia dentro de sí, de la buena abundancia. Abundancia de sabiduría, abundancia de salud, abundancia de alicierto, abundancia en todos los planos. Es menester, es importante, imprescindible, ser abundante, sobre todo en ese don de ser agradecido. Miren sus mercedes, solamente miren en el mundo qué ocurre con una criatura cuando vive renegando, quejándose y maldiciendo. ¿Qué atrae? A esas personas es las que se le cumple. Al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. ¿Ven? Entonces, lo primero que hay que empezar para salir, para combatir a Thanatos en esa forma, porque todos en mayor o menor grado en algún momento hemos sentido ganas de morirnos, ganas de suicidarnos. Y el que diga que no es un mentiroso. Para combatir a ese Thanatos, recuerden desarrollar el don de ser agradecido. Ese don de ser agradecidos, o agradecidos como dice el mundo. Desarrollenlo. Disfruten todo lo que a su alrededor encuentran. Disfruten la belleza de un atardecer. Disfruten la calidez de un días estivales. Disfruten el sabor de una fruta. Disfruten el tener senticiertos. Disfruten todo. Y por todo aprendamos a dar gratísimas a Dios. Esa es la primera técnica, fundamental entre otras cosas. Buscar no violar la conciencia, que eso nos va a empezar a reconciliar con Dios y dar a otros. Y recordemos que el que no vive para servir, no sirve para vivir. En la medida que vayamos ayudando a otros seres, de acuerdo a lo que cada uno tiene. Mire, nadie es tan pobre, tan pobre, tan pobre que no tenga nada que dar. Ni nadie es tan rico, tan rico, tan rico que no tenga que recibir algo. Grábense eso. Que no pase un solo día de su existencia en la cual no hayan hecho algo por los demás, o por la naturaleza, o por la vida, o por los animalitos. Eso
eso fabrica capital cósmico. Les contaba yo en alguna conferencia pasada, en el país que me vio nacer en este retorno, llamado Colombia, hace muchos años existía un programa llamado, en la televisión, llamado Valores Humanos. Y ahí en cada programa pasaban una persona o un equipo de personas que se dedicaba a algo. Entrevistaban a unos viejitos, a unos que curaban, unos señores que atendían señores ancianitos. Tenía una fundación para atender ancianitos. Esos ancianitos que ya no tienen hijo, no tienen, o sea, quedaron en la inopia, los recogían allí. Otros grupos que atendían huerfanitos, otros que atienden perritos. Y así, el común denominador de todas esas criaturas, ¿sabes? Una sonrisa. Uno les veía un nivel de plenitud. Es una forma de samadhi, porque el amor, esa manifestación de amor, ahí se forma alma y ahí está esa presencia de Dios. Esa gente se le veía una plenitud y una alegría de vivir, porque su vida se había vuelto útil. 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 Hagamos de nuestra vida algo útil, que Dios nos resuelve los restos de cosas. Si fue escrito en los libros sagrados, la caridad lava multitud de pecados. La caridad lava multitud de pecados. Eso es importantísimo que lo entendamos. La caridad lava multitud de pecados. Nos le decimos darvidad. La darvidad lava multitud de pecados. ¿Se dan cuenta? Cuando sus mercedes tengan un problema que pareciera irresoluto, busquen ayudar a otros con lo que sus mercedes tienen y saben a resolver el exiges de otro. Y créanme que por ley de compensación llegará la solución a vuestra existencia. Esto es un mecanismo para poder salir de esa corriente turbulenta de Thanatos que a las criaturas hacia una muerte, hacia la salida por la puerta de atrás de esta existencia. ¿Ven? Respecto a esto también les decía que está el otro campo, la criatura que ha sufrido, que tiene mellas en el alma, que tiene mucho dolor. Conocí una joven por allá en el año 1996, no, 95. Tuvo una pareja y con esa pareja tuvo un hijo, una hija.
Y un día ella vio a su pareja, a su esposo, su marido, lo vio con otra. Y ella en ese desespero tan impresionante, ese dolor profundo que tuvo, se tiró de un cuarto piso y se mató. Tristemente, su hija la crió la madrastra, o sea, esa mujer que estaba viendo con su marido fue quien vino a criar a esa niña y le dio un trato que no era propiamente de una madre. Antes de tomar una decisión tan terrible, las personas deben mirar hacia adelante, utilizar la ley de la progresión que viene para la vida de cada uno, que viene. Aquellos que creen que la muerte es un descanso, cuán equivocados están, cuán equivocados se encuentran. Cuán equivocados están. Les recordamos algunas cositas sobre ella. Cuando una criatura muere, antes de morir, se le hace un juicio, se le muestra toda la existencia y ahí se decide si se le cobra la vida o no. Quizás ustedes habrán oído hablar de gente que estuvo al portas de la muerte y recordaron en ese momento toda su existencia en cuestión de segundos. Ese es un primer juicio. Ahora bien, el suicida es el que toma por su mano una violentación a la ley y arranca su vida. 72 horas después de ese momento, viene el segundo juicio, porque en ese momento le cortan el cordón plateado, o sea, lo que une los cuerpos existenciales, los 5 cuerpos existenciales superiores, con el cuerpo físico, que son los que se van al sepulcro, junto con la personalidad. Ahí se corta el cordón plateado, es cortado. Y en ese momento que es cortado el cordón plateado, hay otro juicio. Ahí en ese juicio se mira cuál es el futuro, hacia dónde se encamina esa criatura. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse en un limbus? La región de limbus es una región de antesala a las regiones de los mundos infernales. O si de una vez pasa a estos mundos infernales, pero también en ese juicio también se mira las almas que salen de la rueda, que pueden ir a subetos, a lo que se llaman un nirvana, o subir a unas regiones más arriba, a esferas de orden superior. Claro que realmente en ese momento se toma esa determinación. Los que salen de esta rueda o los que van incluso a un sol, ya los rige otro ser. El arca de Rahab es la que toma a esos seres que salen, se liberan
y que puedan ir a un solo, así sea temporalmente. Pero la inmensa mayoría, la inmensísima mayoría de la esfera siguen ahí. Y en ese momento se les define la cantidad de tiempo que quedan en un limbus o en un infierno, a donde van a parar allí. Luego vendría un tercer juicio, que no es para todos, porque muchos quedan allí abajo, en alguna región infernal, quizá por muchos tiempos. En el tercer juicio es cuando se define, ya basado en los ultragenes formados por la persona, hacia dónde va esa criatura. ¿Cuál es su nuevo retorno? En esta rueda o en otras ruedas más inframúndicas. Porque los que se liberaron salieron desde ese segundo juicio. En este tercer juicio es para los que aquí quedan. Para aquí que los que aquí en la espera quedan. O a una región infernal bien profunda. Les cuento. Los suicidas, a los que mejor les va, en este tercer juicio les asignan un nuevo cuerpo físico. Y cuando están muy bien, muy bien, muy bien, les arrebatan la vida para que aprendan a valorarla. Que estén muy enamorados o que les esté yendo muy bien en algún aspecto de la vida. De pronto, de forma inexplicable, perdieron la vida. Y se preguntarán por qué. La ley lo que busca es que las criaturas aprendan o aprendamos. Y ahí en ese momento hay un aprendizaje gigantesco a valorar la existencia, a valorarla. Les quiero decir, mis venerables y mis respetados hermanos, es urgente, es palmario, es menester tomar todas esas condiciones de víctima que todos en mayor escala cargamos dentro e ir haciéndoles digestión y convertirlas por una actitud de ser responsables, ser aprendices de vivir y entender que nada nos sucede si nosotros no elegimos. Todo han sido elecciones nuestras, todas. Así les parece extraño. Todos. ¿Ven? Y si aprendemos a tomar, a asumir las lecciones como lecciones de vida para nuestra existencia, aprendemos a vivir y a sacarle el máximo provecho. Si no aprendemos esa lección, tornan a repetirla una y otra vez y otra vez. Por eso su merced se dan cuenta que a mí me llegan casos como este, dice, maestro, ¿por qué será que, damas, siempre me llegan hombres casados? No me llega uno que siempre son hombres casados, ayúdeme, maestro, ¿por qué será? Y unos tipos, maestro, ¿por qué será que a mí siempre me buscan es por la plata? No por lo que yo soy, sino a ver cómo me sacan dinero.
y salgo de una relación y entro a otra y es lo mismo. ¿Por qué será? Conocí un caso de alguien que tenía una novia y la novia se enamoró del mejor amigo de él. Y el mejor amigo le decía, mire, póngale cuidado, que esa muchacha me está botando cartas. Es amigo mío, pero le digo, perdón un instante. Uh-huh. Bien, en este caso, y se fue de ese lugar, llegó a otro lugar, nuevos amigos, consiguió una nueva novia, y adivinen qué, también esa novia se comenzó a botarle cartas al mejor amigo que tenía en ese otro aspecto. La pregunta es, ¿por qué? Esos patrones los tenía él. Ahí hay unas lecciones que no había él aprendido. Mientras no se entiendan esas lecciones, ¿por qué ocurren? Se repite una y otra vez. Irse de esta existencia por la puerta de atrás no resuelve nada. Aquí y ahora, esta esfera es una esfera de redención en la cual mucho tenemos por aprender y muchas oportunidades de salir están con nosotros. Hay una frase muy hermosa que hoy se las recuerdo a todos. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Ven? Entonces, formemos alma. Ya hemos explicado cómo formar alma. Mutando la energía, volviéndonos agradecidos, desarrollando el agradecimiento y buscando servir, servirnos, ayudar. Erradicando del corazón los odios, los resentimientos. Cambiemos la víctima por el sabio aprendiz de vivir. Laboremos así y así vamos erradicando esa inclinación al caos mortus que nos invita a Thanatos en mala forma. Elizabeth, tome de aquí lo que pueda tomar para que le ayude a ese muchacho en lo que él pueda asimilar. Y respecto a la segunda, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta respecto a esta? Adelante. Pues no, maestro, porque pues sí le entendí muchas cositas, o sea, su merced habla de cuando ha tenido mucho dolor ese ser, pero también es el hecho de verlo desde la otra perspectiva de una lección, que me imagino aquí la procesando poco a poco. Lo otro es por ejemplo, saber, y se me ocurría y en el momentico en que le hablaba que era bueno recibir el sol, que era bueno que lo que él sentía lo mirara desde varias perspectivas, porque a futuro él iba a cambiar esas ideas y que él tal vez tenía que vivir eso para que cuando él fuera más grande, como él dice que quiere ser psicólogo, pues pueda ayudar a esos jóvenes. Y parece que como que él se hubiera quitado una carga, no sé. Bueno, le hablé tanto, pero de verdad, maestro, le voy a retomar, no sé si él querrá escuchar esto, pero le voy a retomar lo que su merced acabó de enseñar. Y maestro, gratísimas. Quería preguntarle de pronto, ese aspecto de sensación también se ha repetido en otro familiar,
Entonces, ¿eso es tal vez también la forma de crianza? ¿O va en los Puede ser. genes? En los clanes hay esas circunstancias. En un clan familiar se suele repetir situaciones. Conozco clanes en que el abuelo fue asesinado, el papá fue asesinado, el hijo fue asesinado. Conozco clanes en que la mamá, la bisabuela fue violada, la abuela fue violada, la mamá fue violada, la hija fue violada y la nieta violada. Conozco clanes en que la abuela, la bisabuela, fue abandonada por los padres y por el marido. La mamá, la abuela igual, la mamá igual, la hija igual y la nieta igual. Todo ese clan familiar hay que aprender a romper esos clanes, esas programaciones, y solo se rompen cuando alguien empieza a tener conciencia de por qué es que ocurren las cosas, por qué es que pasan, cuál es la lección que está inmersa. Cuando aprendemos a entender esa lección de nuestra existencia, nos comenzamos a liberar verdaderamente. Bien, el mundo les enseñará otras cosas, a romper candados y todas esas vainas, pero eso es violentando la ley. No es así. Es cuando se comprende profundamente qué lección está inmersa en eso, comenzamos a levantarnos. ¿Ves? Esa es la contesta, mi querida Elizabeth. ¿Algo más? Si alguien tiene... Maestro, gratísimas. Sí hay una mano levantada. Bueno, gratísimas por esa participación. Hay una mano levantada. Esperemos un tico. Quiero cerrar con Elizabeth y pasamos a las manitas levantadas en torno al tema. Adelante, Elizabeth. No, maestro, agradecerle, porque pues sí hay que buscar, como su merced dice, romper ese patrón para comprender. Y ahí se me ocurren cosas, una tras otra, que me imagino que cuando uno ayuda, cuando su merced desea de entre más ser caritativo, solidario o ayudar, pues como que también eso ayuda, ¿no, maestro? Eso, gratísimas, maestro. Sí, señora. La segunda pregunta, ahorita se la respondemos, si hay tiempo, que esperamos que sí lo haya. Adelante, entonces, Nahual Taba, ¿quién continúa? Bueno, claro que el maestro es un docente muy importante y dice la importancia de romper esas cadenas y lo siguiente va a ser cómo se logra romper esas cadenas. Esto Nos quiero dio enseñar. Y eso una es... sí, claro, nos dio una gran amplitud sobre esas consecuencias que tomó esa mala decisión y tal vez nos faltaría cómo una madre, un padre se dirige a un hijo para empezar a cambiar eso. Esa es mi percepción. Pero bueno, Mire, vamos hay con las... cosas por enseñar. Mire, dentro de la práctica del cambio interior, estamos en un de cerrar procesos. Todavía no hemos comenzado a hablar de cerrar procesos emocionales. Y esto es parte de cerrar procesos a nivel emocional. Esperamos que en clases posteriores podamos explicar eso. Cerrando procesos emocionales. Bien, todo esto que estamos viendo no es por azar. Tal vez, y así es menester que todos estos aspectos se conozcan. Así aparentemente nos estemos saliendo del orden que llevamos del ciclo, pero es importante, es urgente que conozcamos estas herramientas para que aprendamos a vivir con sabiduría. Mi querida Nahual Taba, tenga pendientes esos puntitos
para que en el momento, en la vida, en la medida que los vamos desarrollando, podamos explicarlos con lujo de detalles. ¿Ven? Bueno, ¿quién tiene las manitas levantadas? Adelante, Navaltaba. Le voy a leer un mensaje del chat y vamos con las manos levantadas. Nos dice Heidi Nicole, maestro, muy buen día. Gratitud, maestro, por esta gran enseñanza. Maestro, por medio de mi mamá me enteré de una persona, el amigo de él tenía pensamientos suicidas hasta que lo hizo, pero él en vida era muy bondadoso, ayudaba a los menesterosos. Maestro, Dios le da otra oportunidad por sus acciones, aunque se haya quitado la vida. Desde luego que sí. Claro, en todo hay niveles y niveles y niveles. Desde luego que sí. Lo más posible es que esa persona no soportó algún nivel de dolor. A él se le dará una oportunidad, pero es muy probable que varias vidas de él se las arrebaten o la ley para que aprenda a valorar la vida. Pero desde luego que sí, Dios nunca se queda con lo ajeno. Es infinita justicia e infinita misericordia. Claro que sí. Son mecanismos, ¿no? Bueno. Tiene la mano levantada, venerable Inquima Fresco. Buen día, buen dinero, buena salud, maestro, buen día con todos. Tenía una inquietud referente a este asunto del suicidio. Conozco personas jóvenes, digámoslo así, que por amenaza o por meter miedos dicen que se van a suicidar, pero en realidad tanta propaganda hacen que uno dice, o sea, la gente dice, el que en realidad se quiere suicidar no lo anuncia, sino que lo ejecuta sin mayor propaganda. Entonces es como para que estas personas les digan pobrecitos o cedan en alguna pelea o en alguna discusión, dependiendo. Mi pregunta es la siguiente: esas personas también están generando ya los genes suicidas por la actitud que están teniendo. ¿Qué deberían hacer para borrar eso, para modificar, para cambiar, para que en algún momento ese gen, como quien dice, no salte y puedan llegar a ejecutar esa mala acción? Eso es, maestro, mi consulta. Excelente pregunta. Excelentísima pregunta. Permítanme, antes de responderte, dar otro detalle, una contesta complementaria a la pregunta que se hizo en el chat. Miren, mi venerable hermana o hermano, la misericordia de Dios es tan grande, crea mecanismos y dispositivos cuando los seres son buenos para cobrarles de una forma que la lección que reciban sea lo menos dura posible. Cuando hay capital cósmico de por medio. Conocí, creo que si la maestra Taibitea está en la sala, me podrá complementar lo que voy a contar. ¿Está la maestra Taibitea por ventura en la sala? Bueno, parece que hoy no se encuentra. La Mahatma Oiga, Taibitea. maestro, habla Taibitea. No oí porque entró una llamada y se bajó el volumen. Así es que si me vuelve a redecir la pregunta. Bueno, no, tranquilita, esté atenta que lo que voy a contar. Muy bien, maestro. Esté atenta que su merced me va a confirmar lo siguiente. Conocí en la casa ya de
en El Salvador, la maestra Taibitea, la Mahatma Taibitea, nos contó de un perrito que nació sin las dos piernas de atrás. Y el perrito caminaba en las manitas de adelante. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo caminaba en las manitas de adelante. Y el perrito era un perrito feliz. Él no era un perro inválido, ¿no? Él caminaba en las manitas de adelante. Y Dios me mostró quién era esa chispa. Era un muchacho, un joven, muy mujeriego, excesivamente mujeriego. Pero su corazón era altamente generoso, generosísimo. De esos que se sacaba el pan de la boca para darle a otro. Era un ser que merecía ser salvo, pero tenía que de alguna forma desprogramarle esas genes de fornicario tan impresionantes que tenía. Le dieron ese cuerpo de perrito para que en ese proceso él desarrollara genes de mutar permanentemente, parado de manos todo el tiempo. Ya ha cumplido su ciclo, el perrito accidentalmente fue muerto, pero realmente era que había cumplido su ciclo. Al volver a tener cuerpo de hombre, ya él ama su energía y así sigue su ciclo. ¿Es así, maestra Mahatma Taibitea? Adelante, su merced, que fue la que claro. Sí, claro que así fue. El perrito caminaba en los dos pies. Cuando yo salía, como él estaba afuera, él se iba a la par mío caminando y yo me iba al pasito de él. Y el otro detalle, maestro, es que yo ponía el internet, la voz del Tao, y él estaba al pie oyendo. Todo el tiempo oía la doctrina. Ahí pasaba echadito, al pie por el lado de atrás, en la pared lo dividía, pero él oía doctrina. Eso es una gran realidad, maestro. Gratísimo. ¿Sí ven? Un mecanismo para enseñarle a esa persona, no en los mundos infiernos, sino aquí. ¿Por qué? Porque era un capital cósmico que él tenía, de ser un ser generoso y bueno. ¿Ven cómo es? ¿Por qué les estoy hablando de este tema? Posiblemente si esa persona, que era muy buena persona, generoso, noble, pero de pronto se quitó la vida, le den cuerpo en algún activien que sea resistente al dolor, como los camellos, para que forme una coraza de fortaleza intensa, intensa, una coraza que los fortalezca. Hoy les voy a dar una bebidita que deben tomar, una recomendación a sus mercedes, una recomendación a todos sus mercedes para todos estos dolores del alma que a veces nos agobian. La bebida es agua de roble. De roble. Hay una planta, hay un árbol que se da en algunas latitudes que se llama el árbol del berraco. Esa también sirve. Berraco. El roble, o ese árbol. Ignoro cómo lo conozcan en otras latitudes. También sirve el algarrabit. Eso da fortaleza, eso conecta con Dios. El algarrabit. Y esta frase que quiero que la tengan y la graben en su alma, en su mente. Nada ni nadie nos daña, me daña, nada ni nadie me daña. Todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Nada ni nadie me daña. Todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Muy bien.
Entonces, ahora sí procedemos a responder la pregunta de Inquimiapet. Mire, mi gran hermana. Hemos hablado en un pasado de lo que son los votos y tendremos que volver a hablar de ellos. Cuando se habla, se hacen votos, pactos, y esos pactos, allá en el mundo inconsciente, quedan como un sello. Así como aquí en la notaría se firma en un papel y se firma y está, y hay que cumplirlo, cósmicamente se da. Cósmicamente se da. Puede que no se haga directa, sino de pronto indirectamente. Voy a explicar cómo. ¿Han visto, su mercedes, de pronto accidentes absurdos? Accidentes como estos. Hay un carro parqueado y la persona dio un paso al frente y ¡pra! Pasó otro carro y ¡pum! Lo mató. Como algo que pasó por allá en unos trenes, creo que fue en España. Había un tren parqueado, ellos estaban pasando al frente del tren, pero al pasar, ¡brum!, pasó otro tren y se los llevó. ¿Por qué? De forma inconsciente, allá en su subconsciente, dice, tírese que ahí va a encontrar la muerte. O sea, allá su mundo inconsciente dio esa orden. Nada es casual, todo es causal. Entonces, es absolutamente importante que esas personas rompan ese pacto. Pero sí les digo una cosa, mi querida. Si la persona no quiere cambiar, no la obligue, no le, déjela que siga su ciclo kármico. Solo los seres que estén en un momento dado que reflexionen, digan, Dios mío, yo hice esto, yo quisiera, ¿cómo hago para borrarlo? A esas personas sí hay que ayudarlas. A los otros no les insista. Que sigan su ciclo. Que sigan su ciclo. ¿Ya? Ese es un mecanismo que tenemos que entender. Y a su momento les enseñaremos a romper esos pactos. A su momento. Ya lo hemos enseñado en un ayer, pero esos pactos, ojalá dentro de este cambio interior, revisen qué pactos han tenido. Eso es para poder cerrar procesos. Esos son pendientes que hay que corregir. Son marras que hay que corregir. A una siguiente clase, alguien me recuerda y dice, yo tengo tantos pactos aquí negativos. Yo les ayudo y dictamos la clase de los pactos. ¿Cómo borrar esos votos? ¿Cómo borrarlos? No, romper esos votos, malos votos que se hicieron en un momento dado. ¿Ven? Yo les contaba, vuelvo a contarlo, la historia en mi familia. Yo tuve un tío llamado Félix, que tenía él un primo llamado José Ángel. Ambos muchachos, 20 años el uno, 21 el otro, y entraron a la policía. Y dijeron, hagamos un pacto, donde vaya a morir el uno, muere el otro. Y dijo, va para esa. Locos. Así como
Ellos laboraban en dos municipios cercanos, en un municipio se llama Huaca y el otro se llama San Andrés, García Rovira, Santander, Colombia. Mi tío estaba ahí en San Andrés, en Huaca. José Ángel estaba en San Andrés, no, corrijo. José Ángel estaba en Huaca y mi tío en San Andrés. Y hubo un bandido que se apareció ahí que estaba ahí, la policía lo rodeó. Y José Ángel, que era el más lanzado, se lanzó y el tipo lo mató a José Ángel. Y la policía se vio corta y pidieron ayuda a San Andrés. San Andrés mandó policías para allá, entre esos iba mi tío Félix. Y cuando Félix vio que habían matado a José Ángel, él se lanzó de la piedra y también lo mataron. Mire que ese voto que ellos hicieron se cumplió. Ya, posiblemente ni se acordarían, pero allá consciente, allá estaba. Y así pasó. Entonces, mis queridos hermanos, mis apreciados hermanos, hay que cuidar mucho. Si cada uno, revisemos los votos, especialmente los de suicidio, los que están asociados con este tipo de cosas. Si los tienen, vuelvo y digo, si me resultan 3 personas, con una no lo hago, que digan, sí, yo tengo tales y tales y tales votos, yo les enseño cómo romperlos. ¿Bien? Muy bien. Esa es mi contesta, mi querida Enkimia Pet. Gratísimas, maestro. Muy bien. Bueno, Nahual Tabal, ¿quién sigue, por favor? Adelante, venerable Gasto. Maestra, Gasto. buen día, maestro. ¿Dónde hago un buen día? Pues era para complementarle también sobre lo de los suicidios que también se deben porque, por ejemplo, hay personas que pasan por un sector y digamos que se les entran o se les pegan larvas o ya sea, por ejemplo, alguna entidad o algún desencarnado y realmente la persona empieza prácticamente a tener las mismas características de esa personalidad. Y si la persona fue un suicida o alguna cosa, pues ellos tienden o la persona actual tiende a quererse suicidar, ¿no? Es uno de los métodos, ¿no? Y la otra es que también, por ejemplo, que me parece también hay veces curioso es que cuando se está haciendo una especie de limpieza a una persona, de alguna u otra manera se activan unos programas que digamos que si en otra vida se suicidaron a cierta edad, en esta vida también prácticamente se vienen a suicidar o tienden se activa ese programa para quererse suicidar a la edad que se mataron en vidas anteriores. Entonces eso es para tener cuidado, pues para tenerlo también presente, ¿no? Entonces, digo que si una persona se le prende alguna entidad o alguna larva es porque están en la misma frecuencia de esos mismos seres. Entonces, como lo que nos ha enseñado el Tao, lo importante es que estemos a una frecuencia, vibremos a una frecuencia alta, digamos, por nuestra buena alicertacel, el sacrógesis, tener pensaciertos positivos, eso no deja que las entidades se le peguen a uno, maestro. Ese es mi porte, maestro. Sobre todo el sol y la mutacel, la energía. Aprender a mutar la energía. El que es mutante va a crear una capa protectora alrededor y se le van fortaleciendo los antíada unas astasa para que no le entren bichos de ninguna especie. Muy bien. ¿Quién sigue? Adelante. Adelante. Continúa su merced, no tenemos manos levantadas. Bueno. De entre los presentes, ¿hay alguien que recuerde
la práctica de Thanatos que se enseñó para laborar a Thanatos? Bien. Si hay alguien, la volvemos a enseñar. Si no hay seres, lo dejamos así. Tal vez más adelante, si Dios lo permite, la enseñamos para ir cambiando la fuerza de Thanatos, que es la que tiende a mandarnos a suicidar cuando uno quiere salir de esta vida por la puerta de atrás. Cada rayito de sol, cada minuto, cada instante de vida en esta esfera es un tesoro gigantesco. Bueno, Nahualta, ¿hay alguien que siga? Adelante, venerable maestra Tailite. Sí, maestro, yo recuerdo la práctica de Thanatos. ¿Cuál fue? Se vocaliza con el link de la alegría, o cuando dice feliz el día en que, feliz el día es el título del link, y se pronuncia. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor, mi Dios. Entonces, se dice ese y se dice dos amas eros fiel. 6 veces y se vuelve a vocalizar ese es la entonación de ese link en cada chakra. Cuando uno va por el chakra solar, cuando empieza la magdu izquierda, está viendo para abajo, la palma de la magdu. Y cuando uno ya pasa del chakra solar, se voltea la magdu. Entonces, y así en todos los chakras se vocaliza ese link con la letra del chakra y se mantraliza dos amas eros fiel. Eso es lo que la he hecho, maestro, muchas veces. Gratísimo. Muy bien. Bueno, su merced salvó el día. Gratísimo, maestro. ¿Quieren que hagamos una práctica para mover los genes de suicida? ¿Quieren hacerla? O sea, para transformar esos genes de deseos de morirnos, hacerles un cambio. Sí, maestro. Sí, maestro. Claro que sí. Vamos a oír otros seres. Oigamos, además de los que acabas de hablar, o quiero oír 3 seres que no haya oído y que digan si quieren que eso y por qué. Vamos a oírlos. A ver. Sí, maestro Don Dagón, hacemos aprender. Saludos desde Panamá. Bueno, cuéntame. Si quieres que hablemos al respecto. Bueno, deseamos aprender esa técnica porque muchas veces, gracias a las circunstancias de nuestra vida, nos puede pasar ese tipo de pensamiento de suicidio y es para fortalecernos internamente. Bueno. Bien. ¿Otros 2 seres? A ver. Buen día, buen dinero, buena salud. Honorable maestro. Buen día. Mi querida Abendelac, un gusto oírte. Gratísima, honorable maestro. Un buen día para todos los seres presentes en la clase. Gratísimas a Dios por esta oportunidad. Qué hermosa doctrina, qué hermosa enseñanza, qué hermosas prácticas, honorable maestro. Gratísimas, claro que sí, sí, deseo la práctica porque en realidad, como su merced lo dijo, todos tenemos grabado en alguna forma el deseo de suicidio. Todo lo tengo, o a mí me sucedió también, en algún momento cierto quería morirme y claro que deseo desprogramar
de mi genética, todo eso negativo, porque la vida es un tesoro, es un premio, una oportunidad grandiosísima que la divinidad nos está brindando. Entonces, pues hay que sacar todas esas cosas negativas de nuestros genes y limpiarnos y bueno, buscamos el ser mejores. Entonces, por eso, venerable maestro, gratísima. Muy bien. Muy bien. Gratísima, mi querida Javendelac. Oímos a otro ser que nos diga su opinión. ¿Puedo, maestro? Adelante. ¿Sí? Mm, Adelante. Diva. excelente. Excelente día, venerables No seres. están teniendo en cuenta la levantada de las manos. Oh, bueno, Nahual, ¿a quién sigue en el orden? Vamos a que Nahual nos diga. Es que no tenía la manita levantada, pero se metió otra señora ahí y no me dejaron, entonces pues por eso me metí así. Diana Que me Garzón han tiene quitado. levantada la mano y luego la Urlín. Bueno, ahí los vamos a oír a todos, antes de dar la práctica. Siga maestra, y luego sigo yo. Bueno. Vale, maestra, gratísimas por darme el tiempo. Bueno, buen día, venerables seres, y buen día, venerable maestro Don Dagón. Maestro, sí quiero la práctica, no la había oído en la época de las conferencias de su merced que entré, no las oí. ¿Por qué la quiero? Porque siempre antes de estar practicando la doctrina, siempre tuve el deseo de morirme, ¿no? Y en especial cuando el papá de mis hijos se fue, yo sentí que se me derrumbó el mundo. Y hubo un momento en que lo pensé muy seriamente y yo dije, no, yo me voy a suicidar, yo no aguanto más este dolor. Y en ese momento cierto que estaba pensando de esa negatividad tan terrible porque ya estaba maquinando cómo hacerlo, una voz a mi oído izquierdo me dijo, ¿se acuerda que usted tiene un dinero guardado? Cójalo y se va ya para Bogotá, pero ya deje los niños aquí solos que no les va a pasar nada. Llame a su mamá y dígale que baje y los cuide y váyase ya para Bogotá. Entonces, yo siempre que oigo esas voces hago caso y fui, cogí ese dinero y me fui para donde una amiga. Y entonces yo le comenté a mi amiga que pues en las circunstancias que estaba y ahí ella pues me ayudó y ya pude irme para Bogotá con los niños. Pero si eso no hubiera sucedido, le agradezco a Dios por esa voz, porque posiblemente ni les estaba contando el cuento. Dios me ampare y me favorezca y me arrepiento de haber pensado eso, pero sí fue un momento muy duro. Gratísimas, maestro. Hasta ahí. ¿Quién sigue, Nahual Taba? Listo. Buen día, buen dinero, buena salud. Habla Alpidia. Gratísimo, maestro. Me parece muy importante esa práctica, ya que siempre en cualquier momento frente de una dificultad uno siempre busca la salida más rápida y siempre tiene ese pensamiento. Por más fuerte que sea uno, por más las dificultades siempre lo agobian a uno y es un menester, como decía el maestro de Panamá, siempre es bueno estar más fortalecido frente a esos pensamientos que nos llegan así, a pesar de nuestra fortaleza que hemos adquirido ya bastante más en la práctica de esta doctrina tan linda. Si no fuera por ella, sí, yo sé que muchas de las personas que estamos aquí en esta lo hemos pensado y hubiésemos hecho muchas cosas que no eran convenientes, pero ya está ahí el registro, entonces es bueno sacarlo. Gratísimas, maestro. Muy bien. ¿Quién sigue? Urlín. A ver, Urlín. Urlín Taili. Buen día, maestra Don Dagón, y a todos los presentes del salón. Maestra, la práctica que su merced mencionó, pues me parece que es muy importante conocerlo, porque en este tiempo muchos
muchas personas le vienen ondas de suicidio, ¿no? Por la depresión, por todas las cosas que están pasando actualmente en el mundo. Y entonces me parece que sería menester conocerlo y también ayudar, digamos, empezando por nuestras familias, amigos y a todos los seres que nos lleguen en la vida. Estoy maestro, gracias. Muy bien, un gusto saber que estás aquí, Urlín. Me alegra mucho, mucho, mijita. Dios te bendiga. Gracias, maestro. ¿Quién sigue? Bueno, ya fueron los 3 seres, pero sigue Heidi Nicole. Buen día, maestro Don Dagón, y a todos los seres de esta sala. Le doy gratísimas por todas sus enseñanzas y quiero dar una experiencia que yo tuve. Cuando yo era una niña, yo tenía pensamientos suicidas porque me hacían bullying, porque era gordita. Y siempre, no sé, desde que era niña, siempre viví sensible y con mucha baja autoestima. Entonces, para mí es muy importante todo lo que su merced está enseñando, porque yo, ahora que estoy grande, pienso que un niño no debe sentir eso o querer quitar, que Dios le quite. Yo le pedí a Dios que me lleve con él, que me quitara la vida por todos esos comentarios y de la escuela y un día, bueno, hasta un poco más grande también sentía esa necesidad de no estar viva. Entonces yo no conocía el mal, ese que le pedía a Dios que me quitara la vida. Y hasta que cuando entré en la doctrina entendí mucho, 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 y que me estaba haciendo mucho mal al pedir eso. Y por eso yo quería dar esta enseñanza, esta experiencia que me pasó. Y entendí que tal vez lo que me pasó de niña era una enseñanza que tal vez yo le hice en otro retorno a otra persona, de hacerle bullying o cualquier por el estilo. Eso, maestro. Muy bien. ¿Quién sigue? Por favor, Nahualtaba. Y luego de aquí, allá hacemos las prácticas. Adelante, pero es bueno oírles a sus mercedes. Sigue don Jesús Romero, y bueno, ya se va con la práctica porque han anunciado palabras de maestro Samael para que le dé tiempo de hablar. Bien, adelante. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Soy Jesús de Perú. Yo sí me gustaría aprender la práctica, maestro, porque la verdad a veces consciente o inconscientemente estamos hablando, ¿no? Que me voy a morir o me va a pasar esto. A veces sin querer lo hablamos y lo decimos por decir en momentos de ira, de furia, de tristeza o de alguna melancolía que pasamos. Y después a veces terminamos más confundidos, maestro, y a veces renegando con uno mismo sin saber qué hacer y con mucho temor y miedo, si de verdad me muero, ¿qué pasa? O los hijos están muy pequeños, o con tantas eh, cosas que nos falta hacer, ¿no? Y terminamos más tensos y preocupados, maestro. Me gustaría aprender esa práctica y sacarme de repente todos esos malos pensamientos que uno lleva en la mente. Muchísimas gracias, maestro. Muy bien. Bien. Vamos, realmente son varias prácticas. Esta es una técnica que alguna vez nos entregó el maestro Helium para cambiar defectos por mayor. Entonces, quiero hacer el reconocimiento de que no son inventos míos, sino son doctrinas de Helium Zeus Induceus. La practividad se hace de la siguiente forma. Esta es una. Realmente son 3 que les quiero entregar. Su mercedes
Van a visualizarse así como estoy, pero en fila india. En ese momento, cuando a uno lo tiene, en ese instante, está uno tal vez poseído por el espíritu ese de Thanatos, de quererse morir, de quererse morir. Algunos lo alcanzarán a ver, otros tal vez no, pero ahí está. Algunos lo verán como una cosa negra ahí, como una especie como esos orcos que salen en la película El Señor de los Anillos. Otros lo verán de la forma que sea, pero en ese momento su merced están poseídos por esa criatura, que es un defecto que hay ahí dentro. Pues bien, visualicen que así como en una fila india, detrás están primero sus seres, los seres de sus mercedes. Más atrásito está el maestro Kelium, Zeus, Induceus, y más atrás el maestro Samael Jugador. Alineémoslos. Alineémoslos. Y comenzamos a hacer, puede ser sentado en una posición Kimanchi, vamos a hacerlo así. Y vamos a licencia. Es que aquí no se ve casi. Licencia un instantico. El mecanismo es este. Visualizamos y empezamos primero con la mano aquí abajo, así como, y vocalizamos. Ahorita lo hacemos con la melodía. Lo ubiqué en el grupo clase Maestro El Bacto, ahí está. Si me pueden ayudar desde allá, mejor todavía. Divalsana o cualquiera de los administradores para ubicarlo mientras lo hacemos acá. ¿Qué se visualiza? Los chakras de los defectos giran al revés, o sea, giran en sentido contrario de las manecillas del reloj. Los chakras al derecho de los maestros giran al derecho, o sea, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Lo que estamos haciendo es alinear los chakras de ese demonio, de ese defecto pesado que en ese momento nos está poseyendo, con los chakras de nuestros seres, con los chakras del maestro Kelium, Zeus, Induceus, y los chakras del maestro Samael. Y comenzamos a ponerlos al derecho. Luego primero con la M, luego con la A, luego con la U, y así sucesivamente, sintiendo que los vamos colocando. Hacemos lo que decía la maestra adicionalmente, Samas Eros Fiel. ¿Por qué usamos este mantra? Samas es el deseo. ¿Sí? Claro que aquí más que fiel es Samas Eros Bit de vital. Samas Eros Bit. El fiel se utiliza en otras cosas. Si quiere también usarlo, bit, fiel, bit, también, fiel a la vida. Pero al principio sería Samas Eros Bit. Samas es el deseo. Eros también es deseo. Samas es el deseo de los dioses. Esa combinación de los dos, vida es vida. Entonces es el deseo de vivir el que estamos impulsando. Primero, decimos Samas Eros Fiel, Samas Eros Bit, Samas Eros Bit, Samas Eros Bit, y luego entonamos el link.
Acá, Sama Serosbit, Sama Serosbit, Sama Serosbit. Ah, 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 y así le vamos cambiando los chakras al monstruo, se los vamos poniendo al derecho. ¿Eso qué está haciendo? ¿Qué estamos haciendo en ese momento? Tomando ese espíritu, ese deseo de muerte que está en nosotros y lo estamos cambiando, lo estamos transformando en la virtud contraria a ella. ¿Cuál es la virtud contraria? El morir al mal, morir a las cosas, pero para que nazca la vida dentro de nosotros. Eso establece un espíritu de cambio dentro de nosotros. ¿Ven? Vamos a hacerlo con el link, me licencian, que es que aquí no veo, ¿sí? Por el sol. Ya les llego. Denme un instante. Aquí está. Ahí en ese momento. Ay, carajo. ¿Qué pasó? Necesito que alguien me ayude, por favor, allá. ¿Alguien puede poner el link, si es tan amable? ¿Me pueden ayudar con eso? Y hay dos fonos abiertos, se distorsiona mucho los sonidos. Bueno, entonces me tienen paciencia porque tengo aquí exiges con el... hace un poquito cuando está haciendo la praxidia para que... Bueno, yo apago el fono. Yo creo que no puedo poner el link. Bueno, ponga el link y vamos a ensayarlo así los dos, a ver cómo nos suena. Adelante, hija. Primero decimos. Primero, pero antes vamos a hacer lo siguiente. Primero decimos, Samas, Eros, Vid. Samas, Eros, Vid. Samas, Eros, Vid. Bueno, vamos desde el principio. Esperen un momento. Antes, yo le digo en qué momento lo pongo. Si yo le digo, le hago así, lo detiene y luego, si le hago así, lo echa a andar. Lo para, o sea, va a empezar a oírlo, lo paramos y luego lo dejamos continuar, porque hay que dar un mantra que no está ahí en ese link. Recuerden, estamos así, aquí estamos nosotros, poseídos por esas ganas de morirnos. En ese momento estamos sintiendo esas ganas de morirnos. ¿Ya? Detrás están nuestros seres. En mi caso, el maestro Albaxdo, la luz Bellafil, el dragón Fojatkiel, el dragón As, el maestro dragón, todos están ahí. Y detrás está el maestro Kelion, Kelion Zeus, y el maestro Samael están ahí. Ahora sí, ya estamos listos. Empezamos entonces. Samas Eros Bit, Samas Eros Bit, Samas Eros Bit. Hagámoslo 6 veces para que tenga más poder. Samas Eros Bit, Samas Eros Bit, Samas Eros Bit, Samas Eros Bit. 6 es el símero del deseo. Si quieren que sea 15, también sirve, que es el deseo también. Ahora sí, ponga el link, por favor. No lo estoy oyendo.
No se está oyendo. No. Paremos así. Vamos a hacerlo. Ya lo tienen, pero se oye distorsionado. Se oye distorsionado, tal vez por lo que dice Nahual Taba, que hay dos fondos abiertos. Se hace acá con la M. Luego se pasa aquí con la A. Otra vez, 6 veces, sama 0 bit, 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 y ahí la A. Ah, 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 ah. Pasamos aquí, la mitad con la mano abajo y la otra mitad la volteamos. Sama 0 bit, 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 sama 0 bit. Ah, ah, al corazón. Oh, pero antes, sama 0 bit, 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 sama 0 bit. Oh, 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 oh. Sama 0 bit, 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 sama 0 bit. Sama 0 bit, 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 sama 0 bit. Ah, y, sama 0 bit, 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 sama 0 bit. Aquí con la S. Realícese, materialícese, sea. Esa es la práctica. ¿Alguna pregunta al respecto? Lo soy. Adelante, gran dragón. Hazard Terat. Un gusto saludar. Gratísimas, venerable Nahual Taba, saludo a todos los seres, en especial a mi querido maestro. Solo tengo una duda, maestro.
En los dos primeros chakras, la palma izquierda va para abajo y cuando entramos al chakra solar ya la volteamos hacia arriba. ¿Es así? Sí, en la mitad, la primera mitad del chakra va abajo todavía. Y en la entonces en la siguiente, U. segunda mitad, en la U. Desde el huesón hacia arriba, para arriba la palma. No, de aquí la mitad del yin, por ejemplo, se empieza. Y ahora se voltea. Siempre es así. O sea, la mitad de la estrofa del yin se hace con la magdo abajo y la otra mitad con la magdo arriba, porque este es un punto de inflexión del hemisferio del cosmos inferior al cosmos superior. O sea, es mitad y mitad, ¿ya? Y de aquí para arriba siempre hacia arriba. Gratísimas por eso. Bien. ¿Más preguntas? Maestro, licencia, se dice Samas Eros Bit. Es que mi oído no es tan. ¿Bit? ¿Con B? Sí, de vitalidad. O de vida. Gratis. Bit. Con T. Claro que si la hacen con la D, también vale. Bien. La maestra hablaba de fiel. Fiel bit también es válido porque es fiel a la vida. Fidelidad a la vida. Pero hagámoslo fiel bit. Samas Eros bit. Que eso desarrolla el deseo de vivir. Samas Eros bit. Es el mantra asociado al deseo de vivir. Bien. Llamar la vida. ¿Ya? Bueno. Lo que sigue. Maestro Vicencio. Sí. La magdu que tenemos, abajo, es bueno recalcar que los dedos siempre van juntitos, como recibiendo, ¿sí? No había. Claro, mire, siempre así. Y esta también. Así no. Así. Importante. Importantísimo. Importantísimo. Ahora, la que continúa. La runa de la esperanza. Uno hace esto aquí. Esto sí tiene que ser a cielo abierto. No sirve hacerla en un cuarto. Aquí. Se hace esto aquí. Hagan de cuenta que están en la fosa de las Marianas, que es el lugar más hondo de la Tierra. Allá en el fondo de eso. Este es el mar de la existencia y comenzamos a nadar hacia arriba. Eso se siente una sensación de, esta es la runa de la esperanza, eso siente uno que va saliendo, va saliendo, va saliendo, por hondo que esté uno va saliendo, va surgiendo. ¿Ven? De manera uno se va despegando del fondo y se va elevando hacia las alturas. No se les olvide la sonrisa. Bien. Se hacen 17 brazadas y si quieren, tienen tiempito, háganse 170 brazadas hacia arriba. Y el que quiera ser un atleta, y hágase 1700 brazadas. El 17 es el símero de la esperanza, que es también un 8. ¿Ven? Y la tercera que quiero explicar, bueno, pero antes de hablar de la tercera, ¿hasta ahí queda claro?
Venerable maestro, por Dime. favor. ¿Las Magnus van pegaditas o separaditas? Bien, maestro, ya lo vi. Gratísimas. Bien. Maestro, licencia, ¿tiene algo que ver que uno haya nacido el día 17? El 17 es un símbolo de esperanza. Algún momento hablaremos de numerología, del poder de los números. Hay símbolos maestros, hay símbolos. Hay tanto que hablar de eso. En alguna clase de estas estaremos hablando de eso, de esa labor. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Este otro es para cuando se tiene mucho dolor dentro. Necesitamos fortalecer, crear los genes de la fortaleza interior. Lo que yo les decía del camello. Hay una fruta que se las recomiendo. En México es la flor nacional, es el fruto nacional. Me acuerdo de la ranchera, ¿no? Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esta tuna, me de comer esta tuna, aunque me espine la mano. La tuna es la fruta, lo mismo que el durazno, pero más la tuna, de la fuerza interior. La tuna. Miren que es una fruta que, ¿dónde nace? En el cactus. El cactus es del fruto de lo árido, lo áspero, lo grueso, lo fuerte. La práctica es eso, cuando puede uno intipanear con tuna y al comer, redigan, nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Y eso les da fuerza. ¿Ya? La práctica es esta para fortalecerse. Descienden. Licencia, me bajo un poquitito para que me vean. Perdón, estamos aquí acomodándola. ¿Me ven bien? Acá. ¿Cómo se ve? Sí, maestro, sí se ve. Las manos pegadas acá. Y se sube hasta aquí. Observen este movimiento. Se hace esto acá, se sube y se recoge, pero las manos estas como si tuviera pegarte. Se dice así. Nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. Nada ni nadie me daña, todo me fortalece, pues siempre hago la voluntad de Dios. ¿Bien cómo es? Juega al 8, pero no 16. Pueden hacer 8. Lo que sea, lo que nos dé 8. 44 es magnífico. También juega al 33 o al 36. O se hace 80. 80, que es fuerza.
Esto va creando genes para soportar lo que llaman el umbral del dolor. Bien. Recuerden una cosa. El dolor puede ser inevitable, pero el sufrir, eso sí es opción nuestra. Sufrir es opción nuestra. Recuerden eso. ¿Van entendiendo? Lo importante que es esto. Preguntas. Si todavía tenemos tiempo. Adelante. Yo voy a leer una inquietud. Nos dice nuestra hermana Andrea Ardoiza de Ecuador sobre la primera práctica. Es como en el sacrofonesón, pero aumentamos el mantra. ¿Podemos hacerlo en el mismo sacrofonesón? Y si miramos es al norte. Pues es como en el sacrofonesón, pero sería bueno hacerlo en otro, dentro del mismo sacrofonesón, pero después del sacrofonesón mejor. Porque no soy tan amigo como de cambiar las reglas de lo que cada cosa como en su lugar, ¿no? Cada cosa en su lugar. Bien, entonces el sacrofonesón como es debido y este se puede hacer en otro momentico, puede ser en un mismo sábado o después del sacrofonesón, se puede hacer, bien, pero después cada cosa en su lugar. Bien. ¿Qué más preguntas tiene? Pues el ratito de el maestro, yo creo que se va terminando por el ingreso del mensaje de esta semana. Bueno, mis niños, benditos sean. Vamos a hacer un oracel. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, en este bendito día, por las ofrendas que tú nos has hecho. Gratísimas, Padre Kelion, gratísimas, Padre Samael, porque un día nos han traído estas luces, estos mecanismos para salir de los abismos del dolor y del error. Gratísimas, concédenos la voluntad y el entusiasmo para que cada día crezca dentro de nos el fuego de Dios, como es debido. En el simbre del Cristo, por el Cristo, lo pedimos. Aún sea. Paz y luz, bendito sea. Gratísimo maestro Don Dagón por esta disertación tan hermosa y linda. Dios lo bendiga. Paz y luz. Bendito sea. Paz y luz, maestro. Dios lo bendiga. Gratísimas, maestro. Dios lo bendiga, maestro. Gratísimas, venerable maestro. Un excelente día. Dios lo bendiga. Bien, bendito sea. Paz y luz. Gratitud a todos los presentes, enorme gratitud al maestro Dragón, un gran saludo de Porce Nahualtaba desde las Sierras Mazatecas en Oaxaca, México. Gratísimas, venerable Señor. Gratísimas, maestro, por todas sus enseñanzas. Desde la sala, gratísimas, buen día. No olviden conectarse a la voz del Pablo. Buen día.